Vamos por nuestra segunda clase. Habíamos terminado el primer video diciendo que todo el sistema de relaciones internacionales, la política internacional, está organizada a partir de la figura del Estado. ¿Por qué? Porque en términos de Max Weber, el Estado es la organización jurídica más completa, porque tiene un territorio delimitado, porque tiene una población delimitada, porque tiene un sistema de poder, un sistema normativo, que es el que relaciona ese territorio con esa población y que es el que hace que esas personas se correspondan con una ciudadanía determinada, de un determinado estado y no de otro, aunque puede haber casos de doble y hasta triple ciudadanía, ¿no? Entonces, el Estado es la organización más completa porque además de estas características, además de tener un poder centralizado, en el sentido de que no puede haber un Estado, por ejemplo, y más de un orden jurídico. Tiene que haber, para que haya un Estado, tiene que haber un solo orden jurídico centralizado, que después puede convivir con otros ordenamientos jurídicos, pero de inferior nivel, que es el caso de los estados federales, donde está el gobierno federal, hay una constitución que está en el vértice, que es la que organiza piramidalmente todo el sistema, y constituciones inferiores, organismos de jerarquía inferior, pero el orden jurídico es uno solo. Salvo que estemos hablando de una figura nueva, novedosa, digamos, que es la figura del Estado plurinacional, reconocido por la Constitución de Bolivia de la etapa de Evo Morales, que reconocía la multiculturalidad y la plurinacionalidad. Entonces ahí sí coexistían distintos ordenamientos jurídicos, inclusive distintos sistemas judiciales, porque la población indígena para determinados casos se regía por la justicia indígena, etc. Pero entonces el Estado, la figura centralizada. ¿Y qué otra característica tiene? El poder de policía, es decir, el poder de utilizar la fuerza pública para el cumplimiento de las leyes, en el caso de que las leyes no sean acatadas y haya que recurrir a cierta violencia que no necesariamente siempre es represiva, sino que es ordenadora, es rectora de la conducta. Entonces, por encima de los estados hay organismos supranacionales. El Parlamento Europeo, por ejemplo, tiene facultades por sobre, mejor dicho, para todos los estados, no para uno determinado, sino para todos los estados que conforman la Unión Europea. Pero para hacer que esas normas sean verdaderamente obligatorias, tienen que tener la autorización del Estado. Quiere decir que sigue siendo el Estado el que, aún para reconocer que hay un poder superior, tiene que dar su autorización. Porque si el Estado no la da, ese poder superior no tiene capacidad para obligar a ese Estado. Como sí la tiene el Estado para imponer sus decisiones a la comunidad organizada dentro de ese orden jurídico estatal. Entonces, el Estado es el ente superior más allá de que existan organizaciones supranacionales o multilaterales, la OMC, conformada por muchos estados, pero no tiene poder de policía. Tiene sí poder, por ejemplo, de ciertas represalias, de ciertas amenazas, es decir, no cumple esta directiva, bueno, lo quitamos del comercio, no le exportamos más este producto. Pero tiene que ver con una decisión política, no con una decisión jurídica. Esto lo vamos a ir entendiendo, yo lo planteo así porque vengo del mundo del derecho, no de la política internacional ni de las ciencias
política, sino del derecho. Entonces lo planteo de esta forma, pero ya a medida que se nos vayan presentando casos los vamos a ir aclarando debidamente. Bueno, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que nos toca de cerca. Cuando la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba por inmensa mayoría una disposición por la cual reconoce la disputa de soberanía en Malvinas y le indica tanto al Reino Unido como a la Argentina que se sienten a discutir sobre esa disputa de soberanía, a pesar de que es una disposición aprobada por una inmensa mayoría de países, el Reino Unido no la acata. Y no la acata ¿por qué? Porque los que se pusieron en contra, Israel, Estados Unidos y algún otro país más, Canadá seguramente y algún otro país más de Naciones Unidas, tienen esos poquitos países más fuerza política, más poder real que la mayoría de estados que, aunque parezcan soberanos en lo formal, no tienen la fuerza política para imponer condiciones. Entonces aquí surge un nuevo concepto, que es no confundir Estado con poder, porque el Estado es una forma jurídica, pero el poder es una capacidad de incidir efectivamente sobre las conductas. Y entonces ahí vamos a ver cómo hay un poder monopólico en el mundo que es privado y que es superior al de los estados, que es el poder de las 3 o 4 grandes empresas que dominan la provisión del 95% de los bienes con los que nosotros vivimos cotidianamente. Nosotros abrimos un armario, vamos a tomar cosas para comer, elementos de limpieza en la alacena o el botiquín y los productos cosméticos, y todos responden o a Unilever, o a Procter & Gamble, P&G, o a Johnson. Entonces, estas empresas tienen una política de precios que está cartelizada, es decir, los precios no responden a la estructura de costos, sino que responden a un acuerdo monopólico. Si fuera una estructura de costos, yo trato de bajar mis costos para competir con el otro, ganarle mercado y hacer que el otro se retire de una parte del mercado y yo incrementar mi ganancia. Pero si la estructura de precios está cartelizada, yo me pongo de acuerdo con mi competidor para no bajar los precios debajo de un nivel. Entonces tengo precios que tienen que ver no con la estructura de costos de producción, sino con mis aspiraciones en términos de cuál es la tasa de ganancia a la cual yo quiero llegar. Y entonces, cuando hay un Estado que quiere intervenir sobre eso y decir, no, señores, no, este precio no es justo, ¿qué es lo que hacen estas empresas? Se ponen de acuerdo y desabastecen el mercado. Entonces tienen mucho más capacidad para incidir sobre la realidad que el propio Estado. Y lo peor de todo es que no es solamente un mecanismo económico, sino que es un mecanismo subjetivo. No actúa solo sobre el campo de lo material, de lo tangible, sino sobre el universo simbólico de la población. Porque la población, cuando hay un desabastecimiento, ¿a quién se va a quejar? ¿Al monopolio o al Estado? Le va a decir, no, el Estado es incompetente, la política estatal, la política pública, la política del gobierno es incompetente para garantizarme a mí mis insumos, los bienes que yo necesito, sin darse cuenta que la verdadera causa está en otro lado. Y que estos CEOs de estos grandes monopolios que decide la política son invisibles a los ojos de la gente. La gente ve a su presidente, ve al funcionario, no ve al verdadero responsable. La diferencia entre poder estatal, que es una parte del poder, y el poder real, que es el que tiene capacidad de incidir sobre nuestras vidas cotidianas. Y la verdad que las corporaciones, que están muy centralizadas en este momento, que están manejando entre muy poquitas toda la cadena de medicamentos, toda la cadena de agroquímicos, toda la cadena de armamentos, de petróleo, etc., y también de bienes de consumo, todas tienen intereses financieros, todas están vinculadas con el mundo de lo financiero,
en este momento, a diferencia de la etapa 1945-1975, que fue la época de oro del capitalismo productivo, es decir, el capitalismo que basaba su tasa de crecimiento en el intercambio de bienes y servicios. Necesitaba muchos productores, muchos trabajadores, por lo tanto incluía, y necesitaba consumidores. Es decir, era un capitalismo donde había plusvalía alta para las empresas, pero había gran inclusión social. Cuando se cae eso, se desplaza hacia lo que se llama el capitalismo financiero. Entonces, la tasa de ganancia ya no está basada en el intercambio de bienes tangibles, sino de bienes intangibles, es decir, dinero. Lo que genera dinero no es la producción, sino la reproducción financiera del dinero. Yo miro una pizarra y dice sequía en tal país y con un enter ya hago caer las acciones de las empresas de trigo de ese país y levanto las del otro país. No hubo trabajo humano ahí. No hubo producción de bienes tangibles, hubo especulación financiera. Capitalismo productivo, capitalismo financiero. El sujeto de ese capitalismo financiero, las grandes corporaciones que necesitan que el Estado las regule lo menos posible. Y así se han producido grandes crisis que vamos a ir estudiando a lo largo del cuatrimestre. La diferencia filosófica es que la corporación tiene por objetivo la maximización de ganancia y el interés de su sector. El Estado, más allá de que sea buena o mala la política, bueno o malo el presidente, el Estado como concepto, como idea general, se orienta a la administración y la defensa de los bienes públicos. Una política de salud ordenada por un Estado busca la salud. Una política de salud vinculada con una corporación orientada, manejada, controlada por una corporación necesita convertir la enfermedad en crónica para poder sostener el negocio de la venta del medicamento. Es filosófica la diferencia. Esto completaría un poquito el módulo de la primera clase, de la primera unidad, un planteo general de la materia. Quiero, antes de terminar, referirme a dos cosas. La primera, las teorías de las relaciones internacionales. Hay muchos autores, hay libros, por ejemplo, aquí les presento dos libros sobre teoría de las relaciones internacionales. Están en el programa, pero no es allí donde vamos a hacer mayor hincapié. Aquí tenemos apuntes también interesantes, que yo después, llegado el caso, les puedo acercar y que van a estar en las carpetas virtuales. Pero básicamente decirles que las teorías de las relaciones internacionales, siempre basadas en el tema del Estado, se fundan en el siglo XX y tiene dos grandes vertientes, digamos. Una vertiente realista, que es la que plantea que para que el mundo esté ordenado tiene que haber un hegemón, alguien que ordene, que en su momento fue el Imperio Británico, anteriormente había sido el Imperio Romano, la Grecia clásica, siempre hablando de Occidente, y que fueron los Estados Unidos, digamos. Los Estados Unidos, con casi 800 bases militares en todo el mundo, se sienten responsables de la seguridad mundial, porque dicen, esto tiene que ver con su propia concepción filosófica de cuál es el papel de los Estados Unidos en el mundo, que viene desde el momento en que fueron colonizados. Ya vamos a ver cómo fue la colonización anglosajona, ¿no? Inclusive hay un apunte que yo desde ya se los doy como bibliografía de esta primera unidad, que se llama La formación del Estado moderno, que es una mezcla de texto con algunos videos de grabación de clases y algunos textos también de autores, que no soy yo en este caso. Bueno, ahí van a ver algunos de los rasgos de la colonización anglosajona, a diferencia de la colonización
iberoamericana, ¿no? De España y Portugal sobre América del Sur. Bueno, tiene que haber un hegemón, ¿no? Es decir, la teoría realista viene de Hobbes, viene de, si no hay alguien que mande, los hombres se pelean entre sí y están en guerra permanente, si no hay un Estado que mande, los Estados se pelean entre sí y hay una guerra permanente. Hay otra teoría que viene más de Kant, del imperativo categórico kantiano, el primero del siglo XVII, este es siglo XIX, que dice, no, la convivencia se tiene que regir por reglas morales y es mucho mejor un balance de poder, un equilibrio de poder. Entonces, a la primera teoría es funcionar un sistema unipolar. A esta otra teoría del idealismo kantiano, del idealismo en las relaciones internacionales, le corresponde un equilibrio de poder y una multipolaridad. No confundamos multipolaridad con multilateralidad, porque puede haber organismos multilaterales, tomemos la OEA, por ejemplo, pero está gobernada por los Estados Unidos. Naciones Unidas, gobernada por 3 o 4 grandes países. Integración Europea, gobernada por Alemania y en segundo lugar por Francia. Multilateralidad no implica multipolaridad. Multipolaridad tiene que ver con la existencia de polos de poder. Es decir, equilibrio, balance. Este no puede hacer lo que quiere, este no hace todo y ordena a los demás. Los gobiernos de derecha, los gobiernos liberales, en general, como responden a un alineamiento con Estados Unidos, cuando se integran, no es que se integren horizontalmente, sino que se subordinan verticalmente. Acá hay un polo de poder y se ponen de acuerdo en obedecer a ese polo de poder. No es integración horizontal ni integración al interior de sus pueblos. Es responder a los intereses de las grandes firmas que son multinacionales y por lo tanto devalúan el poder regulador del Estado y responden a un organismo que en general no es únicamente político, es decir, no es responder al poder político de los Estados Unidos, es responder fundamentalmente al poder económico que es transnacional. Puede tener origen en los Estados Unidos, pero se mueve transnacionalmente, no respeta la frontera de los Estados. Y ustedes fíjense cómo hay contradicciones en esta ideología, porque plantean, el Estado no, digamos, hagamos libre comercio, bajemos las barreras estatales para la protección de la industria, para la protección de las, del intercambio comercial, bajemos. Ahora, cuando eso implica que hay un país muy desarrollado que termina subordinando al otro, y en este país hay gente que quiere irse de ese país porque no da más por el hambre, por la miseria, ahí sí le ponen la barrera del Estado. Ahí sí le dicen, no, aquí está mi Estado, vos pertenecés a otro Estado. Para comerciar no, para explotarte no, para pedirte que mis empresas puedan entrar libremente al tuyo, no, y quitarte trabajo, no. Ahí no existe el Estado. Ahora, cuando vos te sentís explotado, caes en la miseria y querés venir a mi Estado para disfrutar de la calidad de vida de mis habitantes, ahí te pongo la frontera estatal. Bueno, lo que quería decirles es que estas teorías, tanto la realista como la idealista, terminan siempre subordinándose a las relaciones de fuerza, a los países más poderosos. ¿Y qué cosas hacen a los países más poderosos? Bueno, su posición geográfica, su posición geopolítica, por ejemplo, el dominio de los mares, el dominio del territorio, su capacidad de innovación tecnológica, su poderío militar, la modernización de su sistema productivo. Hay una cantidad de factores. Tener una gran población, por ejemplo, y por lo tanto tiene un mercado interno, un mercado de consumo muy fuerte y un mercado de trabajadores muy fuerte, pero tal vez si es un país pobre y periférico, tener una gran población
como no hay estructura tecnológica, estructura productiva, hay hacinamiento y hay superpoblación de la miseria en lugar de trabajadores calificados. Es muy complejo y muy relativo y muy variado, digamos, esto, ¿no? Y yo creo que ir entendiendo esa complejidad forma parte de la comprensión de la materia. Lo último, volverles a hablar un poquito de la evaluación. Nos vamos a poner de acuerdo, vamos a ir haciendo trabajos prácticos, respondiéndolos. Puede ser mirar un video y analizarlo, expresar las conclusiones, hacer un trabajo con consignas preestablecidas. En algunos casos vamos a evaluar la participación verbal, oral, en otros vamos a hacerlo escrito. Pero ese no es el problema. A mí lo que más me interesa es la comprensión profunda de algunas ideas fuerza. Y sobre todo, no mirar, es decir, siempre tratar de cuestionar, de mirar las cosas con un espíritu crítico, con un espíritu de cuestionarnos, de no dar por hecho las cosas, los fenómenos mundiales, de no quedarnos con la primera impresión, de ver cómo muchas veces hay manipulación de las informaciones que nos quieren convencer de determinadas cosas, y nosotros no, tenemos una perspectiva distinta, no eurocéntrica, no vista desde el que tiene el poder, sino desde el que lucha, no vista desde el ocupante, sino desde el ocupado. No decir que la historia de América empieza cuando la descubre Europa. La historia de América es muchísimo más rica con anterioridad a Europa, con anterioridad al primer viaje de Colón. Las dos grandes organizaciones sociales, los mayas luego conquistados por los aztecas en el norte y los incas en América del Sur y en toda la zona andina, tenían un nivel de organización social, de adelantos tecnológicos en el riego, en la astronomía. No existía la propiedad privada, por ejemplo, la propiedad colectiva, solidaria, el arte. Lo que sucede es que el ocupante manejaba la rueda, trajo el caballo y tenía una mayor tecnología militar. Y con eso nos subordinó y nos impuso a sangre y fuego el lenguaje, la religión, las instituciones, las costumbres, la ética. Pero América era infinitamente rica con anterioridad a eso. Entonces no hay un descubrimiento. El planteo del descubrimiento está hecho desde el ocupante. Rodrigo de Triana, que desde la carabela, dice tierra, pero también hay una historia construida desde nuestra situación, desde el indígena que vio y dice, llega un barco. Dos maneras de entender la historia. No somos una sola, mucho menos somos la del ocupante, tampoco somos solo la del ocupado, somos una combinación, pero la tenemos que ver desde nuestros intereses, no del interés del otro, sobre todo cuando el otro ha buscado históricamente explotarnos y quitarnos la riqueza. Bueno, terminamos acá este segundo módulo, completamos la primera unidad y seguimos en la próxima clase. Un gusto, como siempre.